Bienvenidos a ALDI, vuestro centro de preparación física y deportiva. En el vídeo de hoy vamos a hacer una revisión sobre los ejes, los planos y por lo tanto el movimiento. Es importante mencionar los tipos de movimiento a través de los ejes porque entenderemos de manera mucho más eficaz cómo se produce el movimiento, cómo analizarlo y por lo tanto podremos crear procesos de entrenamiento más específicos, ya que conociendo el gesto de nuestros deportistas podremos realizar un trabajo específico mediante el entrenamiento. Por lo tanto, veremos la introducción sobre la biomecánica y en siguientes vídeos haremos una profundización más compleja de la biomecánica. Comenzamos, por lo tanto, por los ejes y los planos corporales. Los ejes son líneas imaginarias que cruzan el cuerpo en distintas direcciones. Existen tres tipos de eje: el eje longitudinal, el anteroposterior y el eje transversal. Por lo tanto, el eje longitudinal es una línea imaginaria que cruza nuestro cuerpo desde la parte superior hasta la parte inferior. Por otro lado, existe el eje anteroposterior que cruzará nuestro cuerpo desde la región anterior hasta la región posterior, como indica el propio nombre. Por otro lado, encontraremos el eje transversal que cruza nuestro cuerpo desde la parte derecha hasta la parte izquierda. Los movimientos que podremos realizar a partir de la rotación de la articulación en estos ejes son diversos y los explicaremos por separado. Cuando nosotros realizamos un movimiento a través de estos ejes, estamos creando una superficie, es decir, nuestro segmento corporal estará barriendo un área y por lo tanto una superficie. Este área o superficie lo denominamos como plano. Por lo tanto, estos planos son superficies que son barridas justamente por una sección de nuestro cuerpo. Podemos encontrar tres planos y estos planos están estrechamente relacionados con los ejes corporales. Encontramos, por lo tanto, un plano transversal, un plano que dividirá nuestro cuerpo en una sección superior y en una sección inferior. Un plano sagital que dividirá nuestro cuerpo en una sección derecha y en una sección izquierda, y finalmente un plano frontal que dividirá nuestro cuerpo en una sección anterior y en una sección posterior. Relacionando el tipo de movimiento con el eje que estamos trabajando, podemos encontrar movimientos en el eje longitudinal. Los movimientos en el eje longitudinal se dividen como los movimientos de rotación, ya sea hacia lateral o medial, y los movimientos de torsión, que sería una rotación hacia los lados opuestos. Yo puedo realizar un movimiento de rotación de mi cuello, puedo realizar también un movimiento de rotación de mi articulación glenumeral, y así con otro tipo de articulaciones. Por lo tanto, al final de la clase veremos un pequeño truco para que os podáis acordar siempre del eje y el plano que estamos trabajando ante cualquier tipo de movimiento. Por lo tanto, también encontramos otro tipo de movimiento que es la torsión, que es una rotación hacia lados opuestos. Por ejemplo, cuando mi cintura escapular se va hacia la izquierda y mi cintura pélvica se va hacia la izquierda. Existirán vértebras, por lo tanto, que vayan en direcciones opuestas y se produzca un movimiento de torsión. Por otro lado, encontramos los movimientos en el eje transversal. Recordar que el eje transversal era esa línea imaginaria que cruzaba nuestro cuerpo desde la parte derecha hacia la parte izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este tipo de eje encontraremos los movimientos de flexoextensión. Encontramos movimientos de flexoextensión a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, también a nivel de la articulación glenumeral, una flexión del hombro y una extensión del hombro. Y encontraremos también otro tipo de movimientos como son la flexión dorsal y la extensión dorsal, ¿de acuerdo? A nivel del tobillo. Por otro lado, la flexoextensión de rodilla, la flexoextensión de cadera y otro tipo de articulaciones que también realizan este tipo de movimiento a través de este eje. Por otro lado, encontramos en el eje anteroposterior gran cantidad de movimientos. Podremos encontrar movimientos de alejamiento del miembro superior, el miembro inferior del centro de nuestro cuerpo, que sería una abducción, ABD, y por otro lado un acercamiento de ese miembro superior o de esa extremidad inferior al centro de nuestro cuerpo, que denominamos como abducción. También encontraremos otro tipo de movimientos como son la supinación y la pronación. Encontramos también otros movimientos como la inclinación, es una inclinación del cuello hacia un lado, hacia el otro lado, y otros movimientos como la eversión y la inversión, que no es más que una supinación y una pronación, pero en el caso del tobillo. La eversión, por lo tanto, significaría llevar la región lateral del pie hacia afuera y la inversión sería el gesto contrario, llevar la región interior del pie o la región medial del pie hacia arriba. Por lo tanto, estos movimientos es imprescindible saber localizarlos
con su eje, con su plano, porque nos dará mucha información sobre el tipo de movimiento que estamos creando y por lo tanto nos ayudará a diseñar ejercicios que tengan transferencia hacia el gesto de competición o al gesto que queramos, el gesto funcional que queramos desarrollar. Pero también existen otro tipo de movimientos más complejos que se dan en un conjunto de ejes y por lo tanto de planos. Encontramos movimientos de circunducción que se basan en movimientos circulares en los cuales podemos ir hacia atrás y podemos ir hacia adelante. También otro tipo de movimientos, también complejos, como son los movimientos de empuje. Estos movimientos de empuje no solo participan en una articulación, sino que muchas articulaciones se coordinarán, como por ejemplo las articulaciones de la cintura escapular y la articulación de los codos, para realizar un movimiento de alejamiento de nuestro cuerpo. Es decir, podemos coger un objeto y alejarlo de nuestro cuerpo, o podemos coger nuestro cuerpo y alejarlo del suelo. Estos serían movimientos de empuje en los que estaría participando el músculo esquelético de la región anterior de nuestro cuerpo. Por otro lado, movimientos de tracción, es decir, movimientos de acercamiento, movimientos en los cuales somos capaces de acercar un objeto a nuestro cuerpo o de acercar nuestro cuerpo hacia un objeto. Por lo tanto, también, igual que en el caso del empuje, estarían participando diversas articulaciones, ya sean las articulaciones de la cintura escapular y también de los codos. Por lo tanto, es importante mencionar que en este tipo de movimientos estaremos trabajando la región posterior del tronco, músculos como el dorsal ancho, así como otro tipo de músculos como el bíceps braquial, tanto su cabeza larga como su cabeza corta, acercando y por lo tanto flexionando el codo. Por otro lado, podremos encontrar otro tipo de movimientos, específicamente de la cintura escapular, en la cual vamos a conseguir alejar las escápulas entre sí o antepulsión o realizar una abducción escapular. Por otro lado, también podemos encontrar el gesto contrario, un acercamiento de las escápulas entre sí y por lo tanto un movimiento de abducción escapular o denominada también retropulsión. También podremos realizar otro tipo de movimientos como son la retroversión y la anteversión de la cadera. Cuando nosotros realizamos una retroversión de cadera, la parte más inferior de la cadera se va hacia adelante y cuando realizamos una anteversión, la parte más inferior de la cadera se va hacia atrás. Movimientos que iremos observando cuando hagamos la práctica, en este caso, sobre los tipos de movimientos para saber localizarlos en nuestro propio cuerpo. Algo que es también importante mencionar es la relación que tienen los ejes con los planos. Cuando yo me muevo a través de un eje, se creará un plano, es decir, un área, una superficie que estará barriendo una sección de mi cuerpo. Por lo tanto, cuando yo realizo movimientos en mi eje longitudinal, estaré creando un tipo de plano y será un plano transversal, ¿de acuerdo? Un plano que divide mi cuerpo en una sección superior y en una sección inferior. Por otro lado, cuando me estoy moviendo a través del eje antero-posterior, es decir, ese eje que cruza mi cuerpo desde la parte anterior hasta la parte posterior, estaré realizando movimientos de inclinación, movimientos de abducción y abducción. Por lo tanto, estaré trabajando en un plano frontal, en un plano que divide mi cuerpo en una sección anterior y en una sección posterior. Finalmente, cuando yo me muevo a través del eje transversal, estaré realizando movimientos como la flexoextensión, movimientos como la flexión del hombro, movimientos como la extensión del hombro, y por lo tanto, cuando me muevo a partir de este eje, estoy formando un plano sagital. Recordemos que el plano sagital dividirá nuestro cuerpo en una sección derecha y en una sección izquierda. Para que este contenido quede mucho más claro, vamos a hacer una pequeña práctica, en la cual vamos a relacionar el eje de movimiento con el plano de movimiento. De esta manera no tendréis ningún problema a la hora de relacionar el eje con el plano. Supongamos, en este caso, que el bolígrafo forma el eje y una hoja de papel forma los planos. Vamos a hacer un agujero en la hoja de papel y vamos a atravesarlo por el bolígrafo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, encontraremos distintas posiciones. Cuando estamos trabajando, por lo tanto, en un eje longitudinal, es decir, una línea imaginaria que cruza nuestro cuerpo desde la parte superior hasta la parte inferior, estaríamos realizando este tipo de movimiento. Por lo tanto, si clavamos nuestra hoja de papel, sabemos que se está relacionando con un plano horizontal o con un plano transversal, es decir, un plano que divide nuestro cuerpo en una sección superior y en una sección inferior. Cuando estamos trabajando en el eje transversal, es decir, esa línea imaginaria que cruza nuestro cuerpo desde la región derecha hasta la región izquierda, estaremos trabajando, por lo tanto, en un plano sagital, en un plano que divide nuestro cuerpo en una sección derecha y en una sección izquierda. Finalmente, cuando estamos trabajando en un eje
antero-posterior, es decir, una línea imaginaria que cruza nuestro cuerpo desde la región anterior hasta la región posterior, colocamos nuestro papel atravesando el boli y por lo tanto estamos realizando movimientos en el plano frontal, es decir, este plano que estaría dividiendo nuestro cuerpo en una sección anterior y en una sección posterior. Ya hemos hecho una revisión sobre los ejes y los planos y por lo tanto hemos localizado los movimientos, hablando sobre algunos de los movimientos que podemos encontrar en nuestro cuerpo que son más sencillos y otros movimientos más complejos. Recordar que la importancia de saber localizar los movimientos a través de ejes y planos es que nos permitirá ser más específicos en el desarrollo de ejercicios y en el diseño de ejercicios que tengan una buena transferencia hacia las necesidades de nuestros deportistas y sobre todo hacia el gesto de competición. Por lo tanto, para saber qué tipo de ejercicio de introducir en cada proceso de entrenamiento, es importante primero localizar los movimientos que va a realizar nuestro deportista en la competición para después transferirlos hacia ejercicios un poco más sencillos, un poco más complejos, dependiendo del número de articulaciones que estemos trabajando, dependiendo del músculo esquelético que se esté activando, dependiendo también del tiempo bajo tensión y de otro tipo de elementos. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, por favor, compartirlo y darle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.